A Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos hablar esta noche del misterio de la voluntad de Dios. Es un misterio y lo vamos a ver en la palabra del Señor, cómo Dios revelando ese misterio a su iglesia, para que la iglesia viva de acuerdo a su bendita y maravillosa voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Usted sabe que todo lo que es un misterio, si lo queremos saber, tiene que haber revelación. Y Dios revela sus misterios escondidos y revela sus secretos muy guardados. Amén. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Dios Padre le dio al Hijo para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces veamos cómo viene la revelación. Viene del Padre al Hijo. Por supuesto que ahí hay intervención del bendito Espíritu Santo. Después viene al ángel. Y del ángel viene al siervo de Dios, que era el apóstol Juan. Y del apóstol Juan a la iglesia. Así llega la revelación. Viene desde lo alto y hasta llegar al pueblo del Señor. Yo no sé si usted puede dar gloria a Dios esta noche. Dios es bueno, hermanos. Entonces, en Deuteronomio 29 dice así, de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que en otras palabras, para que cumplamos su voluntad. Entonces las cosas secretas le pertenecen a Dios. Las que Dios revela, esas son para nosotros, para que las agarremos, para que las experimentemos, para que las vivamos, para que las practiquemos con el propósito de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Dice amén usted? Amén. Gloria a Dios. En Efesios 1:9 ya encontramos lo que es el tema central del estudio esta noche. Dice Efesios 1:9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esas palabras, dándonos a conocer, en otras palabras, revelándonos. Si nos está dando a conocer, nos está revelando el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Yo no sé qué entiende usted por beneplácito. Según su bondad, según su gusto, según su buena... ¿Cómo? Según su absoluta voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? O sea, Él dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es un misterio. Por eso algunos que no entienden ese misterio tampoco entienden la palabra, porque la palabra la van a entender los que entendieron la voluntad de Dios, a los que le fue revelada la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, con respecto a la doctrina, hay gente que no le atina a la doctrina y dice muy jalado lo que predican
y yo veo que muy... Pero el Señor dice, ¿cómo es lo que dice? Si hacéis mi voluntad, entonces sabréis si mi doctrina es de Dios o no es de Dios. Si conocéis mi voluntad y si hacéis mi voluntad, entonces sabréis si la doctrina que predico es de Dios o no es de Dios. Por ejemplo, el Señor vino con una doctrina, con una palabra a decir en aquel tiempo. Los judíos ya conocían la palabra. Ellos ya conocían la palabra. A ellos ya se les había enseñado a su manera o a la manera de los hombres la palabra. Y viene el Señor y dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Asustados, se les paró el pelo una vez. ¿Cómo es posible que si no comemos la carne de este hombre y no bebemos la sangre de este hombre, no tenemos? Blasfemias habla. Eso no es de Dios, pero era de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Entonces, pidámosle a Dios que nos dé a conocer el misterio de su voluntad, que nos lo revele. En el diccionario expositivo Vine, la palabra voluntad es la palabra telema. Y dice: voluntad denota aquello que se quiere. Se traduce lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, en Hechos 13:22, si alguno de ustedes me ayudara a leer Hechos 13:22 y otro me ayudara en Colosenses 4:12. Entonces veamos qué es lo que dice ahí con respecto a la voluntad de Dios. Hechos 13:22. A ver quién va a leer. Mejor te vamos a dar el micrófono. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. Dice que voluntad, según el diccionario Vine, dice, se traduce en lo que yo quiero. Entonces dice que levantó, en vez de Saúl, quitó a Saúl y puso a David, para que él hiciera David todo lo que el Señor quería, para que hiciera su voluntad. Pero leamos en Colosenses 4:12. ¿Sí? Gloria a Dios. También los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Lo que yo quiero, dice en Hechos 13:22 y en Colosenses 4:12, lo que Dios quiere. O sea, la voluntad de Dios, en otras palabras, es lo que Dios quiere que se haga, o lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, qué tremendo ese pasaje que leyó Neri, porque ese pasaje fue quitado un rey, que fue Saúl, que no quiso hacer la voluntad de Dios. El Señor dijo: lo quitaré, porque no quiso hacer mi voluntad, y pondré a uno conforme a mi corazón, que se llama David. Él hará, como Dios sabía que él iba a hacer. Él hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces Dios se va a gozar y Dios se va a complacer en el que hace lo que Dios quiere que se haga. Por ejemplo, en el culto, Dios se complace del culto que le celebramos cuando se hace lo que Dios quiere que se haga.
Pero si se hacen otras cosas, y a Dios no se complace, y a Dios no está ahí. Bueno, entonces vayamos pues. No a cualquiera le es dado a conocer la voluntad de nuestro Padre. Este misterio es para todo aquel que sube al altar de Dios continuamente. Mientras estemos dentro de nuestro cuerpo, nos dan la oportunidad de poder saber el misterio de su voluntad. O sea que el misterio de su voluntad no va a ser revelado cuando estemos allá arriba. El misterio de su voluntad va a ser revelado aquí, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicen amén. Los veo muy calladitos. En San Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Estaba hablando como siervo, estaba hablando así como nosotros. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces queremos ver un ejemplo de aquel que recibió la revelación de la voluntad del Padre y la practicó, la vivió, así se movió y así agradó al Padre. Es el Señor Jesús. El ejemplo del cumplimiento total de la voluntad revelada del Señor la vemos en Cristo. En San Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la voluntad de Dios, de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces miren, está hablando de un inicio a un final. El inicio es que creyó en Cristo, y el final es que va a ser resucitado. Pero y todo este lapso fue la vida que llevó, cómo vivió, qué fruto tuvo, qué experiencias tuvo, agradó a Dios o no lo agradó, vivió de acuerdo a su bendita palabra, vivió como Enoc, que dice que Enoc agradó a Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios y fue traspuesto. Entonces la voluntad del Señor es que así como creímos en Cristo, vivamos todo ese lapso de tiempo que vamos a poder vivir con Cristo en nuestro corazón, y que comprendamos cuál es su voluntad. Recuerdo un versículo que dice: mi voluntad es vuestra santificación. Entonces, si tú preguntas: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, yo quiero saber tu voluntad, revélame tu voluntad. Y el Señor te responde: mi voluntad es tu santificación, que te santifiques. Entonces no es Dios el que me santifica, yo me tengo que santificar. Entonces, ¿por qué dice Dios que su voluntad es mi santificación? Que yo me santifique. Dice que todo aquel que tiene la esperanza de que Cristo va a venir en las nubes y va a aparecer para arrebatar a la iglesia, a los santos, dice que todo el que tiene esa esperanza se santifica a sí mismo, así como Él es santo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Por supuesto que sin la ayuda del Señor no podemos ser santificados, pero tiene que haber el deseo en nosotros, el anhelo en nosotros. Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante. Hebreos 13:21.
os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. O sea, Dios nos va a hacer aptos, nos va a echar la ayudada, pues nos va a echar el empujón para hacernos aptos para toda buena obra, para que podamos hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Oiga, pues, ya cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, entonces Dios opera en nosotros y Dios empieza a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces el Señor al que se santifica y al que está haciendo su voluntad, el Señor ya viene y hace la obra para que aquel creyente haga todo lo que es agradable, todo lo que le agrada a Dios. O sea que sin la ayuda de Dios no podemos nosotros. Él es el que nos da la fuerza para poder alcanzar lo que Él mismo espera que alcancemos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Está como que tenemos que llegar a aquella meta, y está ya trazada, ya la meta, ya está señalada la meta, pero ya no aguantamos, a llegar ya no aguantamos, pero Él viene y nos da fuerzas, y viene y nos da una ayudadita, y viene y manda ángeles para que nos ministren y para que nos ayuden, para que no caigamos y para que recibamos nuevas fuerzas. O sea, si por nosotros fuera, nunca alcanzaríamos a llegar a la meta, pero está el Señor con su bendito Espíritu ayudándonos siempre, sus ángeles, su palabra, su poder. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre, hermanos. En Primera de Pedro, capítulo número 4 y versículo número 2, dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que conforme a la voluntad de Dios. O sea, el tema hoy es tremendo, porque es hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que cuesta, porque yo quiero hacer mi voluntad, tú quieres hacer tu voluntad, nosotros queremos hacer nuestra voluntad, vosotros queréis hacer vuestra voluntad, y ellos y ellas quieren hacer su voluntad. O sea, nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y el Señor dice no. Es que por eso quité a Saúl, es que por eso deseché a Israel y busqué a la iglesia, es que por eso quité del sacerdocio a Elí y maté a sus hijos, porque no hicieron mi voluntad. Señor, entonces tengo que matar mi voluntad. De alguna manera sí, pero tienes que entregar tu voluntad para que Dios obre en ti y Dios sobre en mí. Tenemos que entregarle nuestra voluntad. Si no se la entregamos, no vamos a prosperar, y Él no se va a agradar de nosotros, y Él no va a derramar lo que tiene que derramar sobre nuestra vida, porque estamos empecinados en nuestra voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Dios nos ayude y nos revele. La revelación es vital para que haya un cambio en nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, ahí está, lo que le dije desde hoy, aquí está: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿Y por qué no diría el Señor: mi voluntad es vuestra santificación, y que os apartéis de la mentira, y que os apartéis del robo, y que os apartéis de la rebeldía, y que os apartéis de la desobediencia? ¿Por qué puso la fornicación? ¿Saben por qué? Porque la fornicación es el área de la inmoralidad sexual, es el área en el alma del hombre y de la mujer más cardíaca que hay. El doctor Ríos decía esto: el que vence el área del sexo, lo venció todo. Como que le metió fuego a la raíz del árbol. La raíz se llamaba inmoralidad sexual, y le metió hacha y fuego, y el arbolón, aunque quede enterrado en la tierra, se va a venir. Ya no va a dar los frutos, ya no va a tener verdor, y se va a venir al suelo porque ya no tiene raíz. Entonces, como que la raíz más grande es el área del sexo en la vida del cristiano. Y ahí es donde el diablo lanza los dardos, y ahí manda sus flechas envenenadas, y ahí es donde nos ataca con pensamientos inmundos y deseos inmundos. Pero qué sabio lo que decía el doctor Ríos: el que venció el área del sexo, lo venció todo, porque ya todo lo demás se va de colada todo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Por eso se cree que el pecado realmente que cometió Eva no fue tan solo agarrar una manzana o un fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y el mal, sino que se cree que fue un pecado de inmoralidad sexual. Hay un versículo en el libro del Cantar de los Cantares donde dice, pues de ahí es donde sacaron de que posiblemente el fruto del árbol prohibido, el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal era el manzano. Porque dice en Cantar de los Cantares, dice: debajo del manzano donde se prostituyó tu madre. Está hablando de Eva, pues. Pero que eso es profundo, pues es solo algo así para que usted se ponga a pensar y decir: pero qué tremendo es esto, pues. ¿Cómo? Cantares 8:5. A ver. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Pero ahí todavía dice que dio a luz y ahí tuvo dolores, pero hay otra que de una vez, versión que de una vez dice todo, pues. Por eso, al preguntar: ¿y cuál es la mejor versión de la Biblia? Entonces la respuesta es: todas. Todas. Pero el Espíritu le da a uno y dice uno: esto. Porque el Espíritu nos hace clic. Por eso los que somos del Espíritu tenemos que estar en el Espíritu para comprender las cosas de Dios. Amén. Entonces, la respuesta está que ¿cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Tu santificación, vuestra santificación. Entonces ya ahí ya viene la bendición, y ahí el Señor da todo lo que tiene que dar. Su bendición es la que en realidad, en verdad, enriquece y no añade tristeza con él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Salmo 48. Mire, David era el que decía esto. Mire lo que decía David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero este también es un salmo profético, donde verdaderamente quien habla ahí es el Señor Jesús. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿de qué serviría de que ni podría estar la ley y la palabra? No podría estar en medio de nuestro corazón si no hacemos la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó. Me gocé, me deleité haciendo tu voluntad. Por ejemplo, Dios llama a un hombre o a una mujer a un ministerio. Esa es la voluntad de Dios para su vida, que trabaje en el ministerio. Pero ¿y si va a trabajar de mala gana? No está cumpliendo el ministerio que Dios le dio. Pero ¿y si dice: me agrado, Señor, en cumplir tu voluntad? Es un deleite cumplir tu voluntad y hacer tu voluntad. Bendito que me pusiste en el ministerio y estoy gozoso, trabajaré y haré la obra. Estoy contento de hacer tu voluntad. Pero si Dios lo llamó y esa es la voluntad de Dios, que sea ministro, no, y es que yo quiero ser doctor, es que yo quiero ser licenciado, díganme licenciado. Entonces aquí está el llamamiento y a medias lo está cumpliendo. Ni prospera aquí ni prospera allá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo más lindo es hacer la voluntad de Dios. Qué lindo que diga: y tu ley, tu palabra está en medio de mi corazón. En el centro del corazón, la palabra. Que Dios nos ayude a ser así. Por lo menos hay un amén, 2 aménes. Ahí se quedó. Mateo 26:42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Pero hay otra versión que no dice así. Dice que le rogaba: Señor, si es posible que yo no pase este momento, que no beba esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Parece que está en otro de los evangelios. Entonces, en el Getsemaní, el Señor entregó su voluntad al Padre, porque cuando no la había entregado, todavía estaba diciendo: Señor, si es posible que yo no beba esta copa, que yo no pase este momento. Pero ahí en ese momento tan difícil que le tocó vivir, pero dijo: pero que no se haga, Señor, mi voluntad. Ahí entregó su voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hacer la voluntad del Señor, en otras palabras, hablando espiritualmente, no físicamente, pero hablando espiritualmente, hacer la voluntad de Dios es ir a la cruz. Ahí está. Amén. Léelo, Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Dios, qué tremendo. O sea que el hacer la voluntad de Dios implica morir, implica sufrir,
Pero no solo va a sufrir usted toda la vida. Bueno, pero no va a sufrir siempre. Va a sufrir por un tiempo. Pero después va a reinar. Dice que el que muere resucita. Amén. Entonces, al saber nosotros que si entregamos nuestra voluntad nos va a doler, no, hermano, mejor, yo no sé por qué vine esta noche a oír este estudio, mejor me hubiera quedado en mi casa. No, pero usted tiene que aprender cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es el misterio de su voluntad para su vida. A ver, lee el otro versículo que... Mateo 26, ahorita se lo voy a decir. Dice, ya lo tenía, pero se le fue. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, necesitamos rendir nuestra mente a Cristo, dejando que su Espíritu Santo rompa la voluntad de nuestro viejo hombre y veamos a Dios y a su voluntad de diferente manera para terminar nuestra carrera con gozo. O sea que la revelación del misterio de la voluntad es para los que ya somos cristianos, para que terminemos nuestra carrera con gozo. Debemos rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo para dejar la necedad, las cosas sin sentido y las infructuosas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? O sea que vamos ya en la recta final, porque la venida del Señor está cerca. Pero si no le pedimos al Señor que revele su voluntad, el misterio de su voluntad en nuestra vida, para vivir el tiempo que resta, vivirlo, si es posible, 100 puntos. Dejémoslo en 99 pues, casi rascando los 100. Eso es lo que el Señor quiere. Pero es difícil, hermano. Yo mejor me apunto con 60. Rascado, ¿sí? No, hermano, es difícil. Es difícil. No es difícil. Si llegas tú y yo a comprender por el Espíritu cuál es la voluntad de Dios perfecta para nuestra vida, ya no nos va a costar. Porque Él va a hacer la obra en ti y en mí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dice amén. Miremos otra, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿De quién está hablando ahí? De los de Macedonia. Los de Macedonia les comían las manos por ofrendar. Rogaban, denos el privilegio, queremos ofrendar. Por favor, que nos den la oportunidad de ofrendar. Ellos pedían. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? O sea, hermano, que hasta para ofrendar y para dar y para sembrar necesitamos que Dios se revele a nuestra vida y no estar en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Señor.
Si tú estás en tu voluntad, das lo que te sobra. Si tú estás en la voluntad de Dios, lo das todo. La mujer aquella que dio una blanca era la única que tenía, ella lo dio todo. Y el Señor la elogió y dijo: esta ha dado más que todos los que dieron. Porque todos los que dieron, dieron de lo que les sobró. Pero ella dio todo, lo único que tenía, lo dio todo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El que está en la voluntad de Dios y que ha comprendido por el Espíritu cuál es la voluntad del Señor, hermano, se entrega de lleno al Señor, pero una entrega total al Señor. Dice amén. En 2 de Corintios 8:5, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es lo que le estoy diciendo. Se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Bernabé. Bernabé se dio de lleno al Señor. Dijo: y si ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces vendió la heredad y trajo el precio de la heredad completa. Para honra y gloria al Señor. No se quedó con nada. Pero es que él comprendió que tal vez sus días estaban contados y que el transcurrir de la vida en esta tierra, aunque fuera por algunos años, era tan corto para la eternidad que le esperaba con el Señor. Por eso Pablo, cuando comprendió cuál era la voluntad de Dios, dijo: todo lo que yo tenía por ganancia, por sabiduría, lo que había aprendido, lo consideré como basura por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Y dijo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Si él mismo está hablando del misterio de su voluntad, a él le fue revelado. San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ahí está lo que le dije desde hoy. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Padre Celestial? Entonces, si estamos en la voluntad de Dios, se va a cumplir aquel pasaje que dice, aquella palabra que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Sabe cuándo es Dios que está hablando y cuándo es el extraño el que está hablando y cuándo el enemigo que está hablando. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Eso no se lo tiene que decir nadie. Eso lo tiene que discernir usted y yo. De decir: ¡ala, qué palabra esa! ¿Y la entendiste? Pues, ¿de qué entendiste? Yo la agarré toda. Yo no entendí nada. Pero aquel no entendió porque no está en la voluntad de Dios. Que se meta a la voluntad de Dios y la va a agarrar, pero cabal. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? En Job capítulo 22 versículo 3, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado
o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Se contenta el Señor con eso? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Se contenta el Señor en que tú seas justificado o en que sean perfectos tus caminos? Sí, se contenta pues. Dios tiene alegría respecto a tu vida cuando andas por buen camino, cuando andas haciendo las cosas como a Él le agradan, cuando andas cumpliendo y viviendo en su voluntad, cuando estás cumpliendo el plan de Él que te dio para tu vida. Él se complace, Él se contenta, Él se alegra. Job solo hizo la pregunta y no tuvo la respuesta. Job ahí en ese pasaje hizo la pregunta y no vino la respuesta. Como que estaba pasando un momento tan difícil en su vida que dijo: ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Pero no tuvo la respuesta. Pero la respuesta la tuvo Juan en la Biblia. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dale un aplauso al Señor, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿A la que respuesta es, hermano? Porque Job preguntó: ¿y se goza Dios o tiene contentamiento Dios en que uno ande justamente y que los caminos de uno sean perfectos? Pero él estaba pasando una prueba tan tremenda. Cuando uno está pasando una prueba, pero de aquellas tremendas, uno tambalea. Uno tambalea. Alguien me dijo: yo tambaleé un día que tropecé en una piedra y me rompí toda la cabeza. Tambaleé. Porque yo siempre había declarado que mi pie nunca tropezaría en piedra. Es una promesa que Dios ha dado en el Salmo 91. Tu pie no tropezará en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Y tropezó y cayó. Pero así hay cosas que nos pasan a veces. Va usted con su carro. ¿Qué tanto quiere usted su carro? Tal vez no es el mejor carro del mundo, pero es el carro que lo lleva y lo trae, y se trata de cuidar. Y de repente, ¡pum! Y se baja. ¡Ay! Toda la cara torcida del carro. ¡Ay! Las lámparas rotas. Si oré cuando salí de la casa, si le pedí a Dios, si le dije: Dios, limpia el camino, por favor. Si le pedí: manda a tus ángeles, Señor, no y me pasa esto. Tambalea. Pero ahora la contundente respuesta de Juan es lo que nos llena de gozo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdeme usted con el estudio. A ver, tiene usted un versículo que apuntale
el caminar haciendo la voluntad de Dios, en lo cual Dios se goza y se alegra en la vida del que hace la voluntad de Dios. Sí, en el caso que el Señor le dijo a Jacob a través de su padre que no tomara mujeres de Canaán, sino que fuera a la gente de su familia allá en Harán, para que ahí fuera a buscar mujer. Entonces se fue y pasó un proceso tremendo. Trabajó 7 años duro y después otros 7 años, porque a la que amaba era a Raquel y le dieron a Lea, pero Dios lo bendijo. Dice, me fui solo con mi cayado y mi bolsón de pastor, y regreso con 2 campamentos saturados, gente, familia, ganado, rebaños. Oh, pero qué riqueza. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Alguien tiene algún versículo para respaldar? Tenemos que ser. Bueno. Sí, que le dijeron bienaventurado los pechos que te amamantaron y el vientre que te tuvo. Y él dijo, más bienaventurado es el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hay un pasaje cuando dice el hacer tu voluntad, Señor, en uno de los salmos, cuando el Señor en los cielos le dice al Padre, yo iré y el hacer tu voluntad me ha placido, Señor, y se ha gozado. Amén. Sabiendo de que iba al sacrificio, sabiendo que iba a la muerte, sin embargo, él se gozó. Verso dice en 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces a mí me llama la atención porque ya en varios versos hemos leído que a veces la voluntad de Dios nos hace sufrir, o sea, sufrimos y nosotros pensamos, esto no es voluntad de Dios, esto fue una obra del diablo, pero la palabra de Dios dice que de acuerdo a su voluntad nosotros podemos sufrir, y que por hacer muchas veces el bien sufrimos porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Entonces eso me llama la atención. ¿Cuál era así? Primera de Pedro 3:17. No sé si, voy a ver si puedo sacar aquí el versículo. Siempre me sale esta cosa de Alvarito, hombre. Siempre me sale.
Aquí está la Biblia. Dale. No me acuerdo cómo lo hicimos acá. ¿Y cómo es esto de acá? La próxima, amor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Fuimos predestinados para conocer el misterio de su voluntad, el cual ha sido revelado porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Dios, porque Jesús es Dios. Por eso, el poco tiempo que nos queda sobre esta tierra, porque Jesucristo pronto viene por su amada, anhelemos profundamente hacer su voluntad. En Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, bendito el nombre del Señor. Sigue en el verso 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él con vosotros lo que es agradable delante de Él, por Cristo, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos ahí y vamos a hacer preguntas. ¿Tiene usted alguna?